Ya hemos definido entonces el espacio cociente. Queremos verificar si ese espacio es un espacio normado. Y para eso se define esta función como esa función evaluada en cada clase del espacio cociente es igual al ínfimo de todas las normas de x más m, tal que m pertenezca a m. Y se puede verificar fácilmente que eso es exactamente el ínfimo de las normas de x menos m, tal que m pertenezca a m. ¿Por qué? Bueno, porque m es un subespacio del espacio normado x. Entonces, tenemos definida esta función. Es fácil verificar que como se define como el ínfimo de números reales no negativos, pues entonces esa función evaluada en cualquier elemento del espacio cociente siempre va a ser no negativo. En segundo lugar, si nosotros consideramos que alfa pertenece al campo y tenemos una clase que pertenece al espacio cociente, entonces si consideramos esa función evaluada en alfa por la clase x, entonces esto va a ser exactamente igual a esa función evaluada en la clase alfa x, alfa por x. Esto, como vimos, se define como el ínfimo de las normas de alfa x más m, tal que ese m pertenezca al subespacio. Ahora, es fácil verificar también que esto es igual al ínfimo de las normas de alfa x más alfa m, tal que m pertenezca a m. Esto es posible dado que m es un subespacio y esto es igual, y ahora haciendo uso de las propiedades de ínfimo, esto sería el módulo de alfa por el ínfimo, y esto no es otra cosa que módulo de alfa por esta función evaluada en la clase x. Ahora demostremos que esta función satisface la desigualdad triangular o es una función subaditiva. Para ello consideremos dos elementos que pertenecen al espacio cociente y un epsilon positivo. Ahora, nosotros tenemos la definición de esta función evaluada en esta clase, se define exactamente como un ínfimo, como el ínfimo de las distancias de x más m, de tal forma que ese m pertenezca a m. Entonces, haciendo uso de las propiedades de ínfimo o las caracterizaciones de ínfimo, nosotros podemos elegir un m1 que pertenezca a m, tal que la distancia de x más ese m1 sea menor o igual que la función evaluada en la clase más epsilon medio. Y de forma similar podemos elegir un M2 que pertenezca a M, tal que la norma de Y más M2 debe ser menor o igual que la función evaluada en esta clase más epsilon medio. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la función evaluada en la suma de estas dos clases. Por definición de suma de las clases, esto sería la función evaluada en esta clase. Esto que tenemos aquí va a ser como se define como el ínfimo de las normas de x más y más m, tal que m pertenezca a m. En particular va a ser menor o igual que la norma de x más y más un elemento particular de m, que en este caso, como estos dos elementos pertenecen a m, pues m1 más m2 es un elemento del subespacio. Recordemos que esta es la norma en x, por lo tanto esto sería menor o igual que la norma de x más m1 más la norma de y más m2. Usamos estas desigualdades. Esto significa que esto va a ser menor o igual que la función evaluada en la clase x más epsilon medio, más esta es menor que la función evaluada en la clase y más epsilon medio. O lo que es lo mismo, esto sería la suma de esta función evaluada en estos dos valores más la clase en y más epsilon. Como eso es cierto para todo epsilon, entonces vamos a obtener justamente esta desigualdad que era la que deseábamos.
Esto es menor o igual que la función evaluada en la clase de X más la función evaluada en la clase de Y. Con eso se demuestra entonces que esa función va a definir una seminorma sobre el espacio cociente. Ahora, la segunda parte nos dice que eso corresponde exactamente a una norma si y solo si M es un subespacio cerrado. Para demostrar eso, en primer lugar, supongamos que esa función efectivamente define una norma. Necesitamos verificar que M es un subespacio cerrado. Para ello, consideremos un elemento que pertenece a la clausura de M y necesitaríamos demostrar que X pertenece a M. Ahora consideremos epsilon positivo. Así que como X pertenece a la clausura de M, nosotros sabemos que podemos hallar una sucesión en M de tal forma que esa sucesión converja a X cuando K tiende a infinito. Y con eso podemos garantizar que podemos elegir un N positivo de tal forma que la distancia entre los elementos de la sucesión y X van a ser menor que epsilon para todo K que sea mayor o igual que N. En primer lugar, noten que si consideramos las normas de todos de las distancias de X a esos elementos que se encuentran en la sucesión, tal que K sea mayor o igual que N, ese va a ser un subconjunto del conjunto formado por las distancias de X menos M, tal que M pertenezca a M, porque todos los elementos de la sucesión pertenecen a M. Entonces, eso significa para nosotros que el ínfimo de la norma de X menos M, tal que M pertenezca a M, va a ser menor o igual que el ínfimo de las normas de X menos MK, tal que K sea mayor o igual que N. Todas estas normas son menores que epsilon. Si todas las normas son menores que epsilon, significa entonces que esto va a ser menor que epsilon. O lo que es lo mismo, tenemos este ínfimo, que es como se está definiendo la norma de la clase X, va a ser menor que epsilon y mayor o igual que cero. Pero eso es cierto para todo epsilon positivo. Por lo tanto, eso significa que la norma de esta clase va a ser igual a cero. Por la hipótesis de que ella efectivamente es una norma, significa que esta clase tiene que ser el cero, por supuesto, que se refiere al cero del espacio. Y si eso es así, significa que X pertenece a M. O lo que es lo mismo, hemos tomado un elemento que inicialmente estaba en la clausura de M y hemos demostrado que ese elemento pertenece a M. Por lo tanto, eso verifica que M es un subespacio cerrado. Recíprocamente, ahora supongamos que M es un subespacio cerrado y queremos demostrar ahora que la seminorma efectivamente es una norma. Para ello, supongamos que tenemos una clase cuya función aquí es igual a cero, donde esa clase, por supuesto, pertenece al espacio cociente. Suponemos que eso es igual a cero, o sea, lo que estamos diciendo es que el ínfimo de estas distancias, tal que M pertenezca a M, es igual a cero. Y por supuesto, ya sabemos que son mayores o iguales que cero. Usando nuevamente las propiedades de ínfimo, para cada n que pertenezca a los números enteros positivos, podemos elegir un m que pertenezca, que digamos en este caso depende de n, que pertenece a m, de tal forma que va a ser menor que 1 sobre n. ¿Esto qué significa? Si nosotros tenemos esto por definición de ínfimo, para nosotros significa que esta sucesión converge el elemento X. Eso a su vez significa que ese X pertenece a la clausura de M. Pero como M es un subespacio cerrado, significa que ese elemento pertenece a M. Significa que X pertenece a la clase del cero. O lo que es lo mismo, la clase de X es igual a la clase del cero. Y con eso, entonces, hemos demostrado que esa función, esa seminorma, es efectivamente una norma.